Existe una asociación estadística entre la ausencia de dientes en algunas personas y su riesgo general de mortalidad por varias enfermedades. Es decir, que varios puntos de tu salud podrían fallar en tu cuerpo a futuro. Un estudio hecho en Corea que evalúa a más de 220.000 personas mayores de 40 años descubrió algo muy interesante. Y es que las personas a partir de esa edad que han perdido varios dientes tienen un riesgo mayor de mortalidad prematura. Esto en comparación a aquellas personas que conservan todos sus dientes en ese rango de edad. Quédate y descubrirás cómo una o varias ausencias de dientes puede ser un factor predictivo de la duración de tu vida y cómo puedes evitar que sea una complicación. Pero ¿por qué los científicos han asociado la falta de dientes con un riesgo mayor de mortalidad? Y es que este estudio científico hecho en Corea encontró que la ausencia de varios dientes actúa como un factor predictivo de lo que podría estar fallando en tu salud. Porque no es uno, sino que podrían ser varios tópicos que podrían estar fallando en tu salud. Y aquí te estoy hablando de una asociación entre falta de varios dientes con tu salud en general, lo que no significa que haya una relación causa-efecto. Es decir, no estoy diciendo que porque pierdas un diente vas a padecer X o Y enfermedad futuro o que la padezcas hoy. Uno de los factores predictivos de la pérdida de dientes es que está directamente relacionada con la eficacia con la que masticas los alimentos. Cuando te faltan dientes, sobre todo los molares, empieza a fallar tu capacidad para triturar los alimentos más fibrosos. Y esto a su vez está asociado con cambios de hábitos en tu dieta, ya que la tendencia es que entre más dientes pierdas o hayas perdidos, de una u otra forma inconscientemente tiendes a migrar hacia una alimentación más blanda, evitar las carnes más duras, las verduras. Y quizás optes o algunas personas empiecen a optar por alimentos más procesados. A su vez, las personas que han perdido varios dientes viven un mayor estrés en su sistema digestivo, ya que no trituran bien los alimentos. Soy el odontólogo Luz Marcano y aparte de ya mencionado, hay otro punto importante que es la asociación entre la ausencia de dientes porque lo perdiste con enfermedades metabólicas. Los investigadores de Corea encontraron que las personas que han perdido más de 3 dientes tienen una asociación mucho mayor de padecer o estar padeciendo enfermedades metabólicas. Pero, y aquí es una pregunta legítima que te puedes hacer, ¿cómo puede haber una relación entre perder dientes y padecer enfermedades como la diabetes? Y aquí es donde entra una de las mayores causas a nivel mundial de la pérdida de dientes, que es la periodontitis. Y es que la periodontitis afecta al diente, al hueso y a la encía a través de un proceso inflamatorio. Proceso inflamatorio que puede ser de larga data debido a la carga bacteriana en la boca y la biopelícula acumulada en esos dientes. Y es que esta inflamación no se limita a tu boca, porque en cierta forma se distribuye a todo tu cuerpo a través del torrente sanguíneo, lo que a su vez puede afectar el sistema inmune y el control de ciertos trastornos metabólicos como la diabetes. Y aunque es muy obvio, hay que recordarlo, esto pasa porque tu boca no es una parte independiente de tu cuerpo, está en tu cuerpo. Y así como la diabetes puede afectar a tu boca, haciendo peor el pronóstico de lo que puede ser o no de la periodontitis, de si la puedes tratar o no, de si se agrava o no. A su vez, la periodontitis tiene una asociación con la diabetes. Si no controlas la periodontitis acudiendo a tu odontólogo, eso puede afectar el control de tu diabetes y por ende la expectativa de vida que puedas tener. Ahora, hagamos una pausa porque esto es un tema que no se queda en los laboratorios, sino que es algo del día a día de muchas personas que han perdido dientes. Quiero que comentes abajo en la caja de comentarios si has perdido uno o varios dientes y si esta pérdida se ha mantenido durante mucho tiempo. Y aparte, si esto ha ido afectando tu capacidad para alimentarte, para consumir algunos alimentos.